Hola, sí, se ve esa. Bueno, perfecto. Ahí ya acomodo mi pantalla para mostrarles. Bueno, creo que estamos. Bueno, vamos a empezar viendo un poco este ejercicio número 9 del trabajo práctico 17. Eh, por ahí veamos un salto del 1 al 9, pero si ustedes se ponen a mirar la guía de trabajos prácticos, el nivel de complejidad de los ejercicios prácticamente es parejo, salvo algunos casos puntuales en donde quizás no hay tanta complejidad, pero sí un poco más de desarrollo. Bien, encaremos este ejercicio. El ejercicio habla de un aviso publicitario en donde se requieren 375 centímetros cuadrados de papel para el texto impreso y debe tener un margen de 7,5 centímetros en la parte superior y en la inferior de 5 centímetros cada lado. Y nos pide que calcule las dimensiones de la hoja si la cantidad de papel a utilizar debe ser mínima. Bien, según lo que ustedes vieron en la clase de, no vamos a decir en la clase teórica, vamos a decir más en la clase de orientación de cómo se encaran estos tipos de ejercicios de optimización, si ustedes se acuerdan cuál era, si hay alguien que quiera decirlo por el chat o por audio, cuál era el primer paso para empezar este tipo de ejercicio. Detectar qué nos pedía. Antes de todo eso, era leer el ejercicio, ¿sí? Leer e interpretar, ¿sí? Y ahí sí, dentro de esa lectura y esa comprensión, estaba lo que el compañero dice de detectar qué es lo que nos piden. Y antes de eso, lo que tenemos que ver es qué datos tenemos también, ¿sí? Entonces, ahí es como que está toda la clave de poder realizar bien este tipo de, o encarar bien este tipo de ejercicios, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos de datos esto, y acá también es importante analizar las unidades, por ejemplo. Acá nos da que tenemos 375 centímetros cuadrados, ¿sí? Centímetros cuadrados es una unidad de qué cosa? De un área. De un área, ¿sí? De una superficie. Es longitud al Ujú. cuadrado, ¿sí? En este caso, la longitud está en el sistema métrico, que está en centímetros, ¿está? Profe, se Entonces, fue su pantalla. ¿cómo? Se fue la No presentación. estaba fija la pantalla. Ahí volvió. Quedó todo gris. Ahí volvió. ¿Se ve Ahí está. nuevamente? Sí, ahora sí. Ah, bien. Bueno, entonces ese es un dato que tenemos, ¿sí? El área. Entonces ahí detectamos que centímetros cuadrados, una unidad de longitud que está al cuadrado, que sirve para representar o para medir, en este caso, ¿sí? Áreas o superficies. También, bueno, nos da de dato de estas longitudes, ¿sí? De 7,5 centímetros y 5 centímetros, ¿sí? Y por otro lado, sí, lo que, como decía el compañero, de saber qué es lo que nos pide. A nosotros nos piden dimensiones, ¿sí? Cuando nos habla de dimensiones, ¿en qué unidad estarían expresadas las dimensiones? Cuando nosotros calculemos las En metros, en centímetros cuadrados. dimensiones, ¿qué son? Ah, no, en centímetros estaría. Claro, porque son los lados, ¿sí? En este caso tenemos que hallar los lados, es decir, una, supónganse que sea una hoja A4, ¿sí? La hoja A4 tiene dos lados, ¿sí? Y esos dos lados podemos expresarlo, por ejemplo, en centímetros o en milímetros, ¿sí? Quizá en metros no sería una unidad adecuada porque el metro ya sería una unidad un poco grande, digamos, para
expresar ese tipo de longitudes, ¿sí? Pero cuando hablamos de dimensiones, estamos hablando de lados, ¿sí? Tanto de base, tanto de altura, o tanto de largo, tanto de ancho, ¿sí? Y lo que nos dice acá, y acá hay una palabra clave, ¿sí? En el enunciado, que es esto, ¿sí? De mínimo. ¿Por qué? Porque esto es, en esencia, lo que tenemos que visualizar de la optimización. Optimizar siempre es encontrar algo mínimo o algo máximo, ¿sí? Entonces, estamos involucrando ahí el concepto de extremos, ¿ya? Entonces, la palabra mínima o la palabra mínimo o máximo o máxima, ¿sí? Siempre nos va a dar un indicio a nosotros de qué es lo que tenemos que maximizar, optimizar. Y en esto nos está diciendo que lo que debemos minimizar, ¿sí? Son las dimensiones. ¿Está? ¿Para qué? Para poder utilizar la menor cantidad de papel en este caso, ¿sí? Bien, entonces hasta ahí tenemos más o menos un esquema de cuáles serían los datos que tenemos y qué es lo que tenemos que calcular. ¿Está? Entonces, el siguiente paso, el punto número 2, que ustedes habían visto en el repaso, o en esa clase de orientación, ¿qué era el segundo paso? ¿Nadie se acuerda? ¿No? ¿Nadie se acuerda? O ya no me escuchan más. Hacer un croquis o un dibujo del problema. Exactamente. Un croquis, un bosquejo, un gráfico, ¿sí? Lo que corresponda. En este caso es lo que ya tenemos armado acá, ¿sí? En estos dos rectángulos, en donde tenemos un rectángulo de base que es el azul o celeste oscuro, ¿sí? Que está, digamos, debajo de este otro rectángulo, que es uno de los datos que tenemos, ¿sí? Tenemos esta superficie, por acá fíjense que dice requiere, ¿sí? De 375 centímetros de papel para el texto impreso, ¿sí? Entonces, por eso tiene estas rayitas en donde está simbolizando que esa va a ser el área ocupada por el texto impreso, ¿sí? Que son 375 centímetros cuadrados. ¿Está? Y bueno, como bien dice acá, el otro dato que está debajo, digamos, o que está encubierto es que acá fíjense que tenemos 7,5 que tenemos que dejar en la parte superior y en la parte inferior, y a los lados tenemos que dejar 5, ¿sí? Entonces eso nos está dando un indicio de que la figura geométrica aquí no va a ser un cuadrado, sino que va a ser un rectángulo, ¿sí? Entonces, bueno, acá ponemos el siguiente paso, bueno, de nuestro croquis sería darle el nombre a las variables, ¿sí? O a nuestros lados de esta figura geométrica, que posteriormente serán nuestras variables. En este caso hablamos de base y de altura. Tranquilamente podemos decir que puede ser X e Y, ¿sí? O sea, si quieren ustedes acá pueden llamarle a la base X y a la altura Y, ¿sí? Y trabajar, o si quieren llamarle A y B, ¿sí? Acá no importa, digamos, las letras que ocupen, sino que respeten después su uso, digamos, ¿no? Bien, tenemos entonces simbolizado nuestras variables, o en este caso nuestros lados de este rectángulo. Ya sabemos cuál va a ser el área que debemos ocupar para la parte impresa. Y lo que hacemos es entonces ahora eh, introducir estos datos, 7,5 centímetros en la parte superior y 5 a los lados. ¿Tá? Entonces, las dimensiones totales, digamos, por así decirlo, ¿sí? O el área total, o como dice acá, el aviso publicitario en total, digamos, todo lo que vamos a necesitar va a ser esa área
impresa más los márgenes, ¿sí? Entonces aparecen acá los lados, como ustedes ven, ahora la base de esa figura que está en azul es la base más los 10 centímetros que ocupan los márgenes de ambos lados, ¿sí? Del lado izquierdo tienen 5 y del lado derecho tienen 5, entonces 5 más 5 es 10, más la base que es la parte del área impresa. Lo mismo, el mismo análisis va a ser para la altura, ¿sí? En donde ahora los márgenes son de 7,5, ¿sí? Como tengo 7,5 por 2, tengo 15, más la altura del área impresa me da h más 15, ¿sí? Y ahora recién vamos a volcar toda esta información a nuestra modelización del problema, ¿sí? Entonces, como habíamos dicho, uno de los datos era el área. Entonces, ya de movida tenemos que trabajar con la fórmula del área de un rectángulo, ¿sí? Que ya sabemos que es base por altura. Y como nosotros le llamamos B y H, trabajamos con B y H. Si le llaman X y Y, trabajan con X y Y, ¿sí? Entonces, arrancamos desde aquí, ¿no? Empezamos con la formulita del cálculo de área. Después sabemos que esa área tiene que ser de 375 centímetros cuadrados, es decir, igualamos a eso. Y lo que podemos sacar de acá, de esta fórmula del área, es una variable respecto de la otra. Y aquí va una pregunta. ¿Por qué? Porque nosotros acá tenemos dos variables, B y H, ¿sí? Y nosotros en cálculo 1, ¿con cuántas variables dependientes trabajamos? Esa es una pregunta para ustedes. ¿Una puede ser? Una. Una sola variable dependiente, ¿sí? Después cuando pasen a cálculo 2, vamos a trabajar con varias variables, 2 o 3 o más, ¿sí? Pero aquí trabajamos con una sola variable dependiente, con lo cual eso es algo que ustedes tienen que tener presente a la hora de modelizar, ¿sí? Que siempre la función que ustedes van a optimizar le tiene que quedar en una sola variable dependiente. Le pueden quedar más letras a su ecuación, pero esas letras deberán ser constantes, ¿sí? No podrán ser variables dependientes. Entonces, bueno, esta relación que tenemos entre el área y esas dos variables, que en este caso son B y H, y acá nosotros podemos elegir con cuál trabajar. Podemos dejar H en función de B o B en función de H, ¿sí? Y esto, acá ustedes van a ver ahora la importancia de lo que habíamos visto en los primeros prácticos de la materia, ¿sí? Que se acuerdan era encontrar el volumen en función de la altura, en función de la base, en función del radio, ¿sí? Eso, todo ese trabajo que ustedes hicieron, algebraico casi diría, ¿sí? Ahora acá toma mucha importancia, ¿sí? Entonces, bueno, acá en esta primera ecuación dejamos h en función de b y lo que planteamos es el área de la parte azul, porque es esa en definitiva el área que nos interesa, porque necesitamos saber cuánto o qué tan grande tiene que ser ese papel para poder hacer ese aviso publicitario, ¿sí? Con la parte impresa más los márgenes. Entonces, el área va a ser nuevamente la base por la altura, pero ahora va a ser esta base donde se contemple el área impresa con los márgenes. Entonces va a ser la B más 10 por H más 15, ¿sí? ¿Hasta ahí se entiende cómo estamos haciendo el planteo? Sí, Sí, o profe. sea, se hizo Sí, profe. sustitución de la base Entiende, y sí. de la altura. Sí, sí, acá tienen como una subdivisión, digamos, ¿no? Esta área, estábamos planteando un área únicamente de esta área impresa, digamos, en donde nosotros definimos quién es B y H, ¿sí? Ahora, el área, donde nos está diciendo acá el ejercicio, es calcular las dimensiones de la hoja, o sea, de la hoja necesaria para que se cumpla que tengamos una parte impresa con esa determinada cantidad de área, de
375 centímetros cuadrados con estas dimensiones de los márgenes, ¿sí? Entonces ahí surge esta otra ecuación, ¿sí? Que va a ser b más 10 por h más 15. Y ahora sí, como yo les dije, necesitamos una función que tenga una única variable dependiente. Entonces ahí lo que hacemos es reemplazar esta ecuación que sacamos o despejamos h en función de b, que lo reemplazamos acá, ¿sí? O sea, esto que está acá, lo reemplazamos acá, ¿sí? O sea, acá está h y esa h que está acá le ponemos acá. Entonces ahí, bueno, pueden si quieren trabajar a esto como un producto o si quieren pueden hacer la operación algebraica de la distributiva y encontrar esta otra expresión. En definitiva, lo que hay que hacer con esto es derivar, ¿sí? Porque necesitamos encontrar el mínimo en este caso, ¿sí? Pero acá pueden trabajar con este producto o pueden hacer la distributiva y encontrar esta suma, digamos, ¿no? Y después Profe, aplicarla. en este caso dice el mínimo y ahí usted dice que hay que derivar, ¿no? Para encontrar el mínimo. Y Siempre si, que trabajen con optimización, van a tener que derivar y encontrar los puntos críticos para saber cuáles son los valores que hacen máximo o mínimo lo que estén optimizando. bien, dale. ¿Sí? En este caso, como dice ahí, ustedes necesitan encontrar las dimensiones de la hoja para que la cantidad de papel a utilizar sea mínima. ¿Sí? Entonces, siempre que hablemos de optimizar, o sea, maximizar o minimizar, siempre van a tener que hallar una ecuación y a esa ecuación aplicarle la derivada, igualar a cero y encontrar los puntos críticos. ¿Sí? Entonces, bien, una vez que tenemos esa ecuación, que es esta, ¿sí? 525 más 3750 sobre b más 15 por b, hacemos la derivada respecto de b, ¿sí? Porque dejamos todo en función de b, y nos da esta expresión. ¿Sí? A' en función de b nos da 15 menos 3750 sobre b cuadrado. ¿Sí? Igualamos a cero y nos encontramos con estos dos valores. ¿Sí? Y acá, por ahí, corrigiendo los parciales, he visto que muchos en donde le pedían que encuentren la ecuación de la recta o la pendiente de la recta, hacían esto, por ejemplo, encontrar una raíz o un logaritmo y le dejaban expresado todo en función del logaritmo sin resolver. No, muchachos, si le da decimales, pongan decimales, ¿sí? Ustedes se ponían a armar una ecuación gigantesca en donde involucraba raíces, logaritmos, exponenciales. Y los números son, no hay ni lindo ni feo, son números. Si son decimales, si son fraccionarios, son fraccionarios, si son enteros, son enteros. Pero tienen que dar los números y sobre todo en estos ejercicios de optimización en donde se le piden dimensiones, ¿sí? Nadie le va y le dice al ojalatero, dame eh, raíz cuadrada de 3825 sobre 33 pulgadas de, no sé, de chapa 1010. ¿Sí? Ahí le mató. Te va y le decís en milímetro o en centímetro o en pulgada la cantidad que corresponde. ¿Sí? O sea, esto, digamos, acá los números son números. ¿Sí? Y también es una parte de evaluación de saber si ustedes saben operar bien con la calculadora, digamos, los valores del logaritmo, de la exponencial, inclusive de los ángulos, ¿sí? O sea que es importante ver los números, ¿sí? Porque también les va a dar a ustedes una idea rápida de si están bien o están mal, digamos, con el problema, digamos, porque acá hay muchos problemas que son bastante reales, ¿sí? Sobre todo estas cuestiones de dimensiones, que deberían dar cosas lógicas, digamos, ¿sí? No siempre, pero es una forma de intuir a ver si el resultado está bien, ¿sí? Bien, entonces acá obtuvimos dos valores, ¿sí? Uno positivo y uno negativo.
Ahora una pregunta. ¿Tiene sentido analizar los dos valores? ¿O hay alguno que ya podremos descartar acá? Yo creo que el mínimo nomás. El negativo pues se podría descartar ¿Por qué se porque no descarta? tiene sentido a la aplicación que nosotros necesitamos. No ¿Por tiene qué no tiene sentido sentido? ¿cómo se llama? Una ¿Cuál vos dimensión decís? el negativo. Ah, sí, sí. Porque Exactamente. menos ¿Sí? 15 centímetros no tiene sentido a la aplicación que estamos teniendo ahora. Y sí, no existe una medida real. Si volvemos al hojalatero, si vos le vas y le decís, dame menos 15,8 centímetros de hojalata, y bueno, él te va a decir, Y sí, bueno, no tiene ¿vos sentido. me estás desviando a mí hojalata o cómo es el tema? Porque él necesita. Y sí, sí, no tiene sentido. ¿Tá? Entonces, este acá prácticamente ya queda descartado para el análisis, ¿sí? Porque es un número negativo, ¿sí? Entonces ahí también juega otra vez la parte del dominio de la función, ¿sí? Si ustedes analizan el dominio de la función acá, también pueden encontrar una relación entre estos valores que encontraron acá, ¿sí? Bueno, entonces nos quedó únicamente este valor, ¿sí? Y que todavía no sabemos si es mínimo o no, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para saber si es mínimo o no? Si ustedes se acuerdan del concepto de extremos, ¿sí? Hay criterios para Profe, decidir, ¿sí? ahí, ahí en los puntos críticos sería B, ¿no? En vez de, porque creo que puso H. Ah, sí, sí. Sí, sí, perdón. Acá este está, hay que corregir. Y esto es B. Lo que se podría hacer es derivar nuevamente la función y ahí Sí, evaluar el valor y ahí ver si la concavidad el signo de la segunda derivada y ahí, bueno, sacar la conclusión si es máximo o mínimo. sí. ¿Se acuerdan que nosotros en el práctico anterior habíamos visto dos criterios, que era uno de la derivada primera y otro de la derivada segunda? Y habíamos dicho de que cuando la derivada segunda, o sea, cuando la función derivada primera, ¿sí? O en la transición, digamos, de derivación, íbamos viendo de que si la función se iba complejizando, ¿sí? Convenía usar el criterio de la derivada primera, y si no, si la derivada se iba haciendo cada vez más sencilla o por lo menos no, nos hacía más complicada, analizábamos la derivada segunda, que era por ahí un poco más fácil. Entonces, bueno, si aplicamos el criterio de acá nuevamente, no está bien. Entonces aplicamos la derivada segunda de esto y fíjense que queda algo más chiquitito, más compacto. Entonces, si reemplazamos ese valor que encontramos en la derivada segunda, vemos que nos da mayor que cero, ¿sí? Si era mayor que cero, ¿qué nos decía el criterio de la derivada segunda? Era un mínimo. Exactamente. Entonces Ese punto iba a esto, ser un mínimo. entonces esto acá nos da la conclusión de que es un mínimo, ¿sí? Y como el problema acá nos dice calcule las dimensiones, la respuesta es dar justamente las dos dimensiones, tanto B como H, ¿sí? Entonces H reemplazan en cualquier, pueden reemplazar acá, a ver, bueno, acá le va a dar el área, ¿sí? ¿No? Acá en esta relación entre H y B, y ahí encuentran el otro lado, ¿sí? Esta ecuación acá le puede servir para esta, por ejemplo, les puede servir para verificar a ver si estos lados que ustedes encontraron son correctos. O sea, 15,81 por 23,72 le tendría que dar o cumplir con esta condición de que el área impresa sea de 375 centímetros cuadrados. Así que esa sería una forma de ver si esto está correcto, ¿sí? También le sirve para otra cosa. Ver si ustedes acá cuando redondearon los valores, no los redondearon demasiado exagerado, digamos. Que también es una de las cuestiones que se reiteró bastante en el parcial, en donde, sobre todo cuando ustedes tienen 0,0, por ejemplo, y el siguiente número es el que le redondean, o este 0,
lo redondean y no le ponen otros decimales a la derecha. Entonces ahí hay que tener un especial cuidado y esto le serviría, por ejemplo, para verificar eso. Por ejemplo. El producto de estos dos lados, ven si se acerca a este valor, ¿sí? O si se están alejando demasiado. A veces puede ser que sea un problema de justamente eso, de el redondeo y no del cálculo en sí, digamos, o del proceso de modelización. Así que hay que tener cuidado con esas cuestiones. Bueno, Profe, finalmente, sí, ya que usted está mencionando esto, por ejemplo, si vamos desarrollando el cálculo, la operación, y vamos utilizando la función de la calculadora de que toma todos los números, todos los números, y al final del número sí le ponemos los dos decimales o tres o las cifras significativas. ¿Estaría bien eso o no es necesario? Como para que no haya mucho error al resultado final. no, tampoco hay al otro extremo, digamos, no es necesario trabajar todo el tiempo con todos los decimales y al final hacer el redondeo. Se puede redondear al principio, pero tomando una cierta cantidad de cifras correctas, digamos. Es lo que comentaba recién acá. O sea, tomar por lo menos, si tienen un cero después de la coma, y bueno, por lo menos dos dígitos más sería interesante tener. Pero no hace falta que esté toda la otra chorrera de números, digamos, ¿sí? Hay que ser Ah, criterioso bien, bien. en ese sentido, ¿sí? O de última, si ya tienen mucho cero a la derecha, trabajen en notación científica. Ah, Bueno, bien. finalmente Bien, bien. lo que le quería mostrar acá era la gráfica de esta función, ¿sí? Fíjense que también nosotros podemos hacer la gráfica de la función y analizar la gráfica. Esta era la función, ¿sí? Obviamente acá está en otras variables, pero esto sería, este f de x correspondería a en función de b, o sea, el área en función de la base, ¿sí? O sea, esto sería el comportamiento del área en función de la base. Entonces ustedes ven acá está marcado justamente el punto que nosotros encontramos, ¿sí? Que era 15,82, ¿sí? Y bueno, ven claramente que acá está posicionado el mínimo, es decir, ahí es donde se produce la pendiente igual a cero, es decir, en ese punto tienen una RTH, una recta tangente horizontal, ¿está? Y también acá le puse a propósito esta otra rama de la gráfica, que sería la que no debería estar, ¿sí? Porque esta parte no pertenece al dominio, ¿sí? El dominio es a partir de cero, inclusive el cero o no inclusive el cero. Pregunta para ustedes. El Sin el dominio de esta cero. función, Sí, por qué no incluye el cero? Porque es la asíntota asíntota. vertical. Claro, en este caso porque aparece en el denominador, ¿sí? Que Ujú. hay 3750 sobre x, ¿está? Entonces, bueno, ahí van viendo de que todos los conceptos que ustedes van viendo en los sucesivos trabajos prácticos se van plasmando de a poquito en los demás Y, que vamos viendo, ¿sí? profe, igual tampoco se tomaría el cero por más que se pueda, porque no podría haber una medida de una base o altura con Exactamente, cero. No tiene exactamente. interpretación. Y sí, no hay un área cero, ¿sí? O sea, no podía comprar, dame una hoja de Puro cero platero. área, digamos, ¿sí? ¿Está? Sí, sí, Inclusive se así, entiende. lo que habría que ver, digamos, si uno quisiera hilar bien fino, lo que habría que ver es cuáles son las medidas disponibles en el comercio, digamos, y ese sería el inicio del dominio, digamos. El- la hoja con menor dimensión que existe en el mercado sería el comienzo del dominio para esa función. Pero bueno, esa ya es una historia aparte, digamos. Ahí tendríamos que hilar muy fino, ya entraríamos en una gráfica que es discreta y no continua. Y bueno, ahí ya
ya digamos, se complejiza un poco más. Pero sí, digamos, todo eso, esas cosas que ustedes van viendo de las medidas negativas, de área cero, ¿sí? Esas son cuestiones que hay que ir incorporando de a poquito y tenerlas siempre en cuenta. Así que bueno, no sé si le quedó alguna duda, si quedó claro, alguna pregunta más. O no sé si la ingeniera Ibarra quiere agregar algo más. No, Cristian, me parece que ya estamos con este ejercicio, con este problema, mejor dicho. Bueno, Bueno, vamos a pasar entonces a al otro punto que desarrollamos para ustedes. Bien, el otro problema que preparamos es el último de la guía de trabajos prácticos y es el problema número 11. ¿Sí? En ese punto se propone la fabricación de un contenedor para residuos peligrosos y ese contenedor tiene la forma que está indicada aquí en la figura. Es un cilindro, ¿sí?, abierto por ambos lados, que es la parte, digamos, central del contenedor, y se cierra este cilindro por ambos lados con dos hemisferios. O sea, hemisferio llamamos a una semiesfera. ¿Bien? Entonces, tenemos una semiesfera en cada uno de los lados, cerrado, ¿no es cierto?, que cierra, y que limita en su parte intermedia con un cilindro circular recto. Entonces, aquí en la gráfica, ustedes observan que el radio de la esfera obviamente coincide con el radio del cilindro. Y es lo que está designado con el nombre R. ¿tá? Y lo que aquí está designado con el nombre H, el parámetro H, sería la longitud o la altura del cilindro. Bueno, lo que dice nuestro problema es que el volumen de todo este recipiente, el volumen completo, debe tener un valor determinado, que es 30 pi pies cúbicos. O sea, está dada en pies, pie cúbico en este caso. Por lo tanto, el volumen de ese contenedor es una magnitud o es un parámetro fijo. Nosotros no podemos cambiar ese valor, no podemos actuar sobre ese valor. ¿Bien? ¿Qué es lo que plantea? Dice que el precio por pie cuadrado, ¿sí?, o sea, por unidad de superficie, del material para los extremos, vale decir, para las dos semiesferas, es 1,5 veces el costo, también por pie cuadrado, del material con el cual vamos a fabricar la parte cilíndrica. Encontrar las dimensiones de modo que sea mínimo su costo de producción. Eso es lo que nos está pidiendo. Entonces, la pregunta, digamos, sería, ¿qué es lo que hay que minimizar? Bueno, ahí ya lo tienen en la filmina, pero traten de no mirar. Según entendieron ustedes en este problema, ¿qué es lo que hay que optimizar? El costo, pues, Perfecto. El costo creo que de la parte, digamos, más cara. Bien, a ver, es ¿el costo de qué? ¿El de la, costo de qué? del contenedor, dimensionar con la menor cantidad, con el menor costo Bien. de material. ¿El costo de qué, chicos?
de la producción. Ok. Perdón, no estoy entendiendo. Cantidad de material. Ahí estamos, perfecto. Superficie total. Claro, Sí. exacto, Ese. exacto. Ese es el punto clave. Hay que optimizar el costo. Muy bien. ¿El costo de qué? El costo de los materiales. ¿Ok? Y por ende, si hablamos de costo de los materiales, como el material se compra por metro, por pie cuadrado, o sea, por unidad de superficie, en realidad lo que nosotros estamos queriendo optimizar es la superficie de ese contenedor. ¿Bien? Entonces, queremos optimizar la superficie. ¿Qué significa? Hacerla mínima. ¿Para qué queremos hacer mínima la superficie? Pregunto, ¿por qué nos interesa que la superficie sea mínima? Por el Porque costo del el material, costo viene, para el costo viene minimizar. Exacto, porque cuanto menos materiales necesite, más barato me va a salir. ¿Ok? Ahora bien, si estamos hablando de optimizar o de minimizar una superficie, quiere decir que nosotros vamos a poder actuar o vamos a poder tener cierto grado de libertad, digamos, sobre las dimensiones. Vamos a poder elegir entre hacer un cilindro largo, por ejemplo, extenso y un radio menor, o bien un radio más grande y por lo tanto una longitud menor, vamos a poder ir combinando. Ahora bien, ¿cuál es la condición que nosotros sí o sí tenemos que respetar? Indefectiblemente, ¿qué condición tiene que cumplir ese El volumen. recipiente? Exacto. Ese volumen son esos 30 pi por pie. ¿Okay? Eso nosotros tenemos que respetar a rajatabla. No podemos movernos de ahí. Entonces, lo que estamos buscando es fabricar un contenedor con esa forma que tenga como capacidad 30 pies cúbicos. Muy bien. Con eso en claro, entonces, la otra cuestión que viene acá es que nosotros no sabemos el precio. En ningún momento nos dice cuánto cuesta. ¿Tá? No sabemos si por pie cuadrado cuesta 2.000 pesos o 10.000 o 4.000. No tenemos idea. Lo único que sabemos es que ese costo obviamente es un valor fijo, es el valor fijo de mercado al día de hoy del material con el cual vayamos a fabricar. Entonces, lo que hacemos en este caso es ponerle un nombre. Yo en este caso elegí ponerle P de precio. ¿Tá? Entonces, en este desarrollo, P sería el precio por pie cuadrado del material para el cilindro, que es el más barato. ¿Ok? Entonces, el material para los dos hemisferios va a ser 1,5 P, que es lo que está acá como 3 medios. 3 medios, 1,5 P. No sabemos cuánto vale, pero sí estamos seguros que es una constante. Eso es importante tener en cuenta después para derivar. Entonces, nosotros tenemos que armar la función objetivo que es el costo, que yo en este caso le puse de nombre C mayúscula. ¿Bien? La función objetivo C para vincularla directamente con la palabra costo, pero en realidad uno le puede poner el nombre que quiera. Bueno, como el precio del material de las dos semiesferas y el del cilindro va a cambiar, vamos a tener que hacer ese costo por partes. Un costo para el cilindro y un costo para las dos semiesferas. Bien, con respecto al cilindro, la superficie total de la parte cilíndrica es 2 pi por radio por altura. ¿Ok? 2 pi por radio, que sería el perímetro de la base de ese cilindro, por la altura. ¿Ok? O sea que sería lado por lado. Y con eso tenemos la superficie de la lámina rectangular que una vez que la enrollemos va a formar nuestro cilindro. Entonces,
2pi por radio por la altura, que es lo que estoy marcando acá, multiplicado por el precio por unidad de superficie. 2pi por radio por altura por P es lo que nos va a salir el material necesario para el cilindro, que sería la parte media. Ahora hay que agregarle los dos hemisferios. Si nosotros vemos que este lado es un hemisferio y este otro es otro hemisferio, juntos forman una esfera completa. Y entonces lo que tenemos que ver es cuál es la superficie de esta esfera. ¿Bien? La superficie de una esfera es 4pi por radio al cuadrado. O superficie o también área superficial de una esfera. Bien, la esfera es una figura tridimensional. ¿Bien? La superficie o área superficial es 4pi por radio cuadrado. Y a eso hay que multiplicarle por 1,5p, que es el precio del material para fabricar esa parte. La suma de ambos me va a dar el costo total en pesos que necesitamos para comprar el material. Díganme si se comprendió hasta ahí, o sea, si comprenden el planteo de esta función objetivo. Perfecto, profe. Sí, profe. Sí, ¿Todos sí. comprenden? Bueno, voy a poner acá en... Ah, no. ¿Vos vas mirando el chat, Cristian? Si hay alguna pregunta. Sí, sí. Por ahora están poniendo que sí nomás, profe. Por ahora solo que sí. Qué bueno. Bien. Disculpe Bueno. que le interrumpa. En la expresión donde está el hemisferio, ya está involucrado las dos partes. Claro, porque vieron que es un hemisferio, o sea, media esfera para cerrar un lado y media esfera para cerrar el otro. Sí, sí. ¿Está? Entonces, al momento de fabricar, nosotros podemos fabricar una esfera completa y le partimos a la mitad y ponemos una mitad en cada lado. Ah, bien, bien. Ahora ¿Ok? sí. Sí, sí. ¿No? Sí. Bien. Bueno, una vez que tenemos eso, el costo es lo que llamamos función objetivo. O sea, nosotros ya sabemos, como estuvo explicando recién el profesor Cristian, que esa es la función que habrá que derivar, que buscar los puntos críticos y demás. Ahora bien, les voy a pedir que ustedes se concentren en esta función que está aquí, en la función costo. Bien. Y les voy a pedir que me digan cuál es la variable dependiente. O que escriban. ¿Cuál El es la radio. variable Dependiente del costo, profe. Sería. dependiente? Muy bien. La dependiente es el costo. Y las independientes, ¿cuáles son? Las independientes. El radio y H. El radio y la altura. ¿Y el El precio? radio y H. ¿O no? El precio no entraría. A ver un poquito. A ver, yo les devuelvo la pregunta. ¿Qué les parece a ustedes? ¿El precio es una variable? Es una constante. Eso. El precio es una constante. Sí, Ah, depende El también precio del es una precio. constante. ¿Ok? Lo que pasa es que aquí se presta a cierto grado de confusión, porque el precio está representado por una letra nomás. ¿Está? ¿Por qué es que ese precio está representado por una letra? ¿Qué dijimos hace un rato? Porque no nos dicen el problema cuánto es. Exacto. Claro, no nos están diciendo. Si a mí me dijesen que ese precio es 800 pesos por pie cuadrado, yo en vez de poner P pondría 800, pero como no me dicen, le pongo una letra, obviamente, genérico. Pero ese precio es constante, ¿sí? Es el precio de lista o el precio de mercado de ese material. Bueno, entonces, y, resumiendo. profe, ¿cómo sería si, por ejemplo, hoy está un precio y mañana cambia el otro precio? Y mañana y así. Se ¿Sube el Bueno, dólar? ahí estamos en Argentina. el tema. Se supone que este precio es el precio del día que nosotros vamos a fabricar el contenedor.
¿tá? Ah, Nosotros bien. ya hicimos todo el diseño, ya hablamos con la gente que necesita o que produce esos residuos peligrosos, ya sabemos la capacidad, ya diseñamos también, porque eso es todo un proceso previo, ¿no es cierto? También, ¿por qué ese contenedor tiene que tener esa forma y no otra? Bueno, pero eso ya es otra historia. Una vez que tenemos todo listo, llamamos por teléfono a los comercios de acá de la zona que tienen ese material, que también debe ser un material especial, no creo que se consiga en cualquier lado, pero supongamos que llamamos a los proveedores y el precio del día que nos den, ese es el precio que estamos teniendo en cuenta. ¿Tá? Acá no estamos teniendo en cuenta ni la inflación, ni el dólar, ni nada de eso. ¿Tá? Bien, bien, Bueno, bien. Entonces no es Argentina, en otro país. como todo modelo matemático, es una simplificación de la realidad. ¿Sí? Este comentario que hicieron ustedes viene muy bien para aclarar eso. Los modelos matemáticos son simplificaciones. O sea, la realidad es muchísimo más complicada que lo que un modelo matemático representa. ¿Tá? Lo que pasa es que si el modelo matemático tiene que tener en cuenta todas las variables posibles, se vuelve muy complicado y deja de ser útil. Entonces, los modelos matemáticos son representaciones o expresiones que tienen en cuenta las principales variables. ¿Tá? Entonces, al tener solamente las más importantes, es relativamente simple de manipular. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, resumiendo entonces y volviendo a la senda principal. El costo es la variable dependiente, porque depende del radio y de la altura. Si cambia el radio y o cambia la altura, va a cambiar el costo. ¿Bien? Porque recuerden que al cambiar el radio y la altura, cambia la superficie. Y además, no es lo mismo comprar material para el cilindro del medio, para este, que comprar material para los dos extremos, porque el de los extremos es un poco más caro. Entonces, obviamente que a medida que nosotros cambiemos, si nosotros decidimos, por el motivo que sea, cambiar R o H, va a cambiar nuestra superficie y por ende va a cambiar nuestro costo. Por eso el costo depende de R y de H. Bueno, muy bien. Ya tenemos entonces clarito que, como está indicado acá, el costo tiene dos variables. Pero como recién también les explicaba al profesor, nosotros para derivar, por ahora, en cálculo 1, solamente podemos derivar con respecto a una variable. ¿Tá? Entonces, ese costo no puede quedar así como está. Tiene que quedar solamente en función de H o solamente en función de R. Y entonces vamos a tener que poner H en función de R o R en función de H. ¿Y de dónde vamos a sacar ese dato extra? A ver un poquito. ¿Qué les parece? De la ecuación del cilindro. Más específicamente, ¿qué sería? Dejamos H en función de R. Del volumen que te da. Ahí está, del volumen, chicos. ¿Tá? Del volumen. Fíjense que nosotros hasta ahora en el costo no intervino para nada el volumen. Ahora entra en juego el volumen, porque recuerden que el volumen es una condición que nosotros a rajatabla tenemos que cumplir. ¿Sí? Bueno, entonces acá a continuación tenemos la condición, eso se llama condición o restricción. Quiere decir algo que nosotros sí o sí tenemos que hacer cumplir. Nos condiciona eso. No podemos hacer de las dimensiones que querramos, ¿tá? Sino de las dimensiones que cumplan con ese volumen y que dentro de lo posible sea lo más barato. Bueno, muy bien. Tenemos que plantear el volumen del contenedor. Ahora, este contenedor, otra vez venimos con lo mismo, está formado por dos semiesferas y por un cilindro. Entonces, el volumen es la suma del volumen de este hemisferio más el volumen del cilindro más el volumen del otro hemisferio.
Vale decir, entre un hemisferio y el otro hemisferio, si juntamos, tendríamos una esfera de radio R. El volumen de una esfera de radio R es 4/3 pi por el radio al cubo. Y a eso hay que sumarle el volumen del cilindro, que es pi por radio al cuadrado por altura. ¿Okay? Ese es el volumen total y ya sabemos que tiene que ser igual a 30 pi. Muy bien. De ahí despejamos. Podemos despejar R en función de H o H en función de R. En este caso es mucho más sencillo despejar H. ¿Por qué es más sencillo despejar H? A ver, miren un poquito la fórmula. ¿Por qué es más sencillo despejar H? Porque R aparece más veces. H aparece una sola vez. Habría raíces. Exacto. Sí. H aparece Habría una sola raíz, vez. sí. Pero eso no sería tan complicado. El tema es que R, fíjense, R aparece una vez al cuadrado y otra vez al cubo encima. ¿Está? Entonces aquí claramente conviene despejar H. Bueno, lo que yo he hecho acá fue despejar H y queda así. 30 pi menos 4/3 pi R cubo dividido pi R cuadrado. O sea, obtenemos H en función de R. ¿Bien? Es esto que está acá. Esta expresión de H en función de R, ¿a dónde la vamos a llevar? ¿A dónde la vamos a reemplazar? Reemplazamos en H. En la Así que ecuación es del función de costo. R. La ecuación de volumen. H. No. En la En la ecuación del ecuación del costo. costo. Ahí están. En la ecuación del costo. O sea, en nuestra función objetivo. Recuerden que nuestra función objetivo habíamos charlado que nos quedaba en función de R y H. Y dijimos que no podemos derivar con dos variables. Entonces fuimos al dato del volumen y obtuvimos H en función de R. Esa expresión de H en función de R la vamos a poner acá, en el costo. ¿Bien? O sea que aquí, en este término, donde aparece H, que por suerte también aparece una sola vez en el costo, solamente una vez aparece. Esa expresión de H la vamos a cambiar por todo esto que está acá. ¿Sí? Muy bien. Y es lo que se hizo acá. Después ustedes miran más tranquilos el desarrollo. ¿Está? La cuestión que reemplazando, simplificando, sumando los términos semejantes y demás, llegamos finalmente a esta expresión que voy a marcar acá. A esta expresión. Esta es la expresión de el costo en función del radio. ¿Ven? Fíjense cómo va quedando. 60 pi por P dividido R menos 8/3 pi R cuadrado P más 6 pi R cuadrado P. Como P es una constante, la única variable que aparece aquí es el radio. Entonces, desde el momento que aparece una sola variable, nosotros estamos en condiciones de derivar. ¿Bien? Vamos a derivar, obviamente, el costo, que es la variable dependiente, con respecto al radio, que es la variable independiente. Esa derivada está hecha acá, y como estamos buscando puntos críticos, a esa derivada la igualamos a 0. Hacemos el despeje correspondiente, ¿sí? Y llegamos a que R al cubo es igual a 9, por ende, el radio es igual a 2,08 pies. En este caso, a diferencia del problema anterior, hay un único resultado. ¿Sí? Raíz cúbica de 9. Ese sería nuestro radio. También es importante todas las observaciones que se hizo anteriormente con respecto a los decimales. ¿Ah? Este radio es 2, yo digamos redondeé a dos cifras decimales, 2,08 pies.
o sea, aproximadamente 31 centímetros de radio. ¿Sí? Quiere decir que este radio es aproximadamente 31 centímetros. ¿Bien? O sea, 60 y pico de diámetro, más de medio metro. No, perdón, chicos, perdón. 30 por 2, 60 centímetros de radio, 60 centímetros de radio, 1,20 metros de diámetro, porque un pie equivale aproximadamente a 30 centímetros. ¿Bien? Entonces el radio es aproximadamente de 60. Y este valor del radio lo llevamos después acá, y sacamos la altura, que nos da 4,16 pies, o sea, 1,20 metros, 1,25 metros aproximadamente. Es el valor, entonces, 4,16 pies es el largo del cilindro y 2,08 pies es el radio de la semiesfera y también del cilindro. ¿Bien? Bueno, y por último, lo que grafiqué aquí es el costo C, variable dependiente, en función del radio. O sea, lo que grafiqué es esta función que está acá. Esta que estoy marcando acá. A ver, voy a volver a marcar esta función. Esta, tomando un valor de P constante, grafiqué esta función. En realidad, si ustedes tuviesen esta función, ¿ustedes me pueden decir cuál es el dominio de esa función costo? Todos los reales. Excepto el cero. Excepto el cero, los reales. Sí, porque está matemáticamente sí, si no, de cero en adelante. Muy bien. Negativo. Muy bien. Sí, también. Si nosotros no hubiéramos sabido nada de toda la historia previa que charlamos y nos presentan esta función y nos dicen C igual esto, me preguntan el dominio, ¿cuál sería la respuesta? ¿Todos los reales? Excepto el cero. Excepto el cero. ¿Y qué tipo de funciones? ¿Algebraica, trascendente, logarítmica? ¿Qué tipo de funciones es? Trascendente. ¿Algebraica? Algebraica. No, porque tiene el pi. ¿Algebraica? Algebraica. ¿Polinómica podría ser? Sí. ¿C sería una función polinómica? Miren bien. Racional podría ser. A ver. ¡Epa! Miren bien. Esto ya lo recontra estudiamos. Algebraica seguro. ¿Bien? Pero es una combinación. Sí. El primer término tiene forma de función racional. ¿Y los otros dos? Polinómica. Entonces, en realidad, es una función algebraica. No podemos decir que es totalmente polinómica ni que es totalmente racional. Entonces, lo que sí podemos decir es una función algebraica. Bueno, muy bien. Si fuese una función puramente matemática, el dominio, todos los reales excepto el cero. Pero en este contexto, ¿cuál sería el dominio? En este contexto. Mayor de cero. Mayores a cero. Cero no sería nada y menor no existe porque no hay área negativa. Exactamente. Cero imposible. Cero sería el valor prohibido. ¿Qué pasa si R fuese igual a cero? Físicamente, nuestro producto. No existe porque no puede ser. Claro, es lo que. Contenedor radio claro, cero. es como hablamos con el profe. Exacto. Un contenedor de radio cero sería un contenedor que no existe. ¿Okay? Bueno, perfecto. O sea que cero no, descartado. De cero en adelante. Entonces, yo acá fue graficar. En realidad grafiqué la función completa, pero bien como dijo hoy el profesor, esta rama no va. ¿Ok? Solamente va esta segunda rama que tiene la forma, no es una parábola, pero tiene la forma de una parábola. Esta función tiene un único punto crítico, que es este valor 2.08, que es este mínimo relativo que está marcado acá. ¿Bien? Es el único punto crítico.
y es efectivamente el valor del radio que va a permitirnos fabricar el recipiente con la capacidad que nos piden, pero con la superficie mínima y por ende con el menor costo posible. Profe, Sí, ¿podemos decir que es un mínimo absoluto también? es el mínimo absoluto. Sí, si analizamos solamente la rama que va de 0 en adelante, ¿ok? Solamente en el contexto, porque recuerden que esta gráfica completa, si yo agrego la rama izquierda, ¿sí?, tendría la gráfica completa de la función. Esa función completa no tiene extremos absolutos, ¿ok? Ni mínimos ni máximos. Pero si solamente tomo la rama derecha y adelante, hay un micrófono chicos. De Juan. Ahí estamos. Bueno, si tomamos solamente la rama que nos interesa, o sea, en el contexto del problema, por eso es tan importante que contextualicemos, que nos ubiquemos a dónde y para qué estamos haciendo lo que hacemos. En el contexto del problema, únicamente me sirve o tiene sentido la rama derecha. Y ese extremo relativo es también extremo absoluto. ¿Okay? Y es donde hay una recta tangente horizontal. Y representa, por ende, la dimensión del radio que nos va a proveer del costo mínimo. ¿Sí? Porque nosotros tenemos infinitas posibilidades. Hay infinitas maneras de asignarle valores al radio y a la altura para conseguir que el volumen sea de 30 pi. Podemos hacer una parte central larguísima y un radio pequeño, o un radio enorme y una longitud h pequeña. Infinidad de posibilidades hay, pero de esas infinitas posibilidades, la que me va a permitir minimizar el costo es solamente estos valores. 2,08 para el radio y 4,16 para la longitud del cilindro. ¿Ok? Bueno, no sé si hay alguna otra consulta de estos ejercicios o de algún otro ejercicio que quieran preguntar. Estamos a disposición. Yo tengo una duda con respecto al ejercicio 4, si podemos ver. Vamos a mirar un poquito para que busquemos de qué se trataba el 4. ¿Quiere que comparta el ejercicio? Por favor. Era de una costo de fabricación y distribución de una cartera. Sí. Ah, el de las carteras. Sí, sí, perfecto. Decime, ¿cuál sería? Sí, acá ya lo encontré. ¿Cuál es la pregunta? Mientras Cristian busca. No, o sea, como que se me ocurrió que para dejar la C en función de X, se Sí. podría dar a N un valor y ahí despejar. No sé si No. sería la forma de proceder. No, no. A ver, en este de las carteras, a ver, lo vamos a leer ahí. El costo de fabricación y distribución de cada cartera es C pesos. Si se venden a X pesos cada una, el número de unidades vendidas viene dado por N igual tal cosa. A y B son constantes positivas. ¿Cuál es el precio de venta que deja el beneficio máximo? Bueno, primero, no podemos darle un valor a N. ¿Ok? Porque N, fíjense, miren la expresión. N no es una constante. N depende de X. ¿Ok? Y X es la variable en esta historia. O sea que darle valores a N, no. Bueno, vamos a tratar un poquito de clarificar esto. Acá me está diciendo que A y B son constantes. Eso ya queda asentado, no hay drama, son constantes. Pero ahora yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. C, pregunta para ustedes. ¿C es una constante o C es variable? C depende
o sea, el precio de la cartera, depende de la material y todo. Son constantes. Es una constante porque es el costo de fabricación. Sí. Exacto. C es una constante. Nosotros no estamos sabiendo si es 1.000 pesos, 10.000 o 3.200. Pero tampoco en este caso es relevante eso. Nosotros lo que sabemos, otra vez chicos, acá se supone que es el costo de distribución al día de hoy, con el precio de los materiales de hoy, con el precio del salario de los empleados, del combustible para la distribución, todo fijo. ¿Okay? Es el costo del fabricante hoy. Por ende es una constante. Ahora X, el precio, porque vieron que acá dice pesos X pesos. ¿X es constante o es variable? Variable, ese sí. Ese es variable. Sí, variable. Ese es variable. ¿Y qué es X? Es una variable, pero ¿qué? La cantidad de ventas. A ver un poquito. ¿Qué es La X? cantidad que se va a vender. El precio de cada... ¿Qué unidades tiene X, chicos? ¿Qué unidades? Tiene unidades de peso. Sería Peso. el costo que va a tener cada cartera. A ver. El precio de venta. Sería el precio de venta, porque dice si se venden a X, a X peso cada una. Es el precio de venta. Es el precio de venta. O sea, acá hay dos precios. C pesos y X pesos. ¿Cuál tiene que ser mayor? X. Obviamente. Si no se funde el pobre fabricante. ¿Okay? X tiene que ser mayor, que C. Le tiene que quedar una diferencia. Bueno. N. Constante. ¿Qué es N por empezar? La variable dependiente. Unidades vendidas. Las unidades vendidas. ¿Es constante o es variable? Variable. 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 Pero dependiente. Dependiente. Muy bien. ¿De qué depende N? De la cantidad que se venda en el mes. Del precio. Del precio de venta. Precio de venta. N es N, o sea, el fabricante tiene un costo de C pesos. ¿Bien? Él puede decidir a cuánto va a vender. Pero una vez que determine a cuánto desea vender, o sea, a cuánto vende ese valor de X, el número de carteras que venda va a variar con X. Miren acá la formulita. El número va a variar. ¿Y les parece lógico eso? ¿O está totalmente descabellado este planteo matemático? Es lógico. Y es lógico, ¿está? Porque la cantidad de un producto depende del precio. ¿Sí? Ah, claro, sí. Y ahí el precio depende de calidad y todo un show. Por supuesto. ¿Está? Eso ya, lo de la calidad y todo eso ya es también para otra historia. Pero acá estamos suponiendo que si el fabricante sube mucho el precio de venta, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos los consumidores cuando algo que comprábamos se vuelve muy caro? Buscamos alternativas. Bajamos el precio. Pensamos si vamos a comprar de vuelta. Disminuye la compra. Obviamente, más con una cartera, que no es un elemento de primera necesidad. No es lo mismo. O cambiamos la marca. O cambiamos la marca. Las mujeres sabemos bien de eso. ¿Está? Sí. Hay carteras que son ¿está? Hay carteras que son carísimas y hay otras carteras que de la misma calidad son mucho más económicas. Por supuesto que acá entra en juego un montón de cosas, porque no es lo mismo hablar de oferta y demanda en una cartera que oferta y demanda, no sé, en el kilo de tomate. Digo porque hoy fui a comprar tomate y la verdad que está altísimo el precio del tomate. ¿Bien? Pero el tomate, digamos que es un artículo prácticamente irreemplazable, muy diferente. Claro, de necesidad.
claro, de primera necesidad. ¿Tá? En cambio, las carteras, entonces, si el valor, bueno, volviendo acá y cerrando el tema un poco, si el valor del precio de venta es muy caro, la gente va a comprar o menos carteras o directamente deja de comprar las carteras, compra otras marcas y entonces baja el número de carteras que vende. Y por ende, si baja el número de carteras que vende, cada vez vende menos, va a llegar un momento que va a tener que cerrar la fábrica. Ahora, les pregunto, ¿cuál es la función objetivo en este problema? N, función de X. Podría ser Precio. el precio. O sea, ¿Qué? el precio. Que tomaría la cartera. No me Maximizar o digan minimizar la... letras, no me digan las letras, díganme cuál es el objetivo, la función objetivo. El Miren en precio la que dé el consigna, ¿qué beneficio es lo que máximo. tienen que maximizar o minimizar? Eso tienen que mirar en Eso. la Y consigna. eso es El el precio precio de más venta. barato que podemos sacar de la cartera. O sea, el X más barato, más chico. No sé si Sin estaría bien. Pero obtener la lean en ganancia. la consigna, No, está... no. Sacá el lapicito ahí, Cristian. Ahí no estaba... O sea, ¿qué precio dejaría el máximo? Precio de venta. Chicos, escuchen la pregunta. ¿Qué es lo que hay que optimizar? Les voy a dar opciones. Hay que optimizar el costo, el precio de venta, el número de carteras, la cantidad que se vende. ¿Qué es lo que hay que optimizar? El precio de la cartera. El precio de venta. El precio de venta. El beneficio máximo. Ahora... ¿Y qué es el beneficio en Ganancia. este contexto? Ahí estamos. Eso es lo que hay que optimizar. Qué importante que es leer el problema muchas veces. Bueno, vamos a suponer que nosotros tenemos, antes de eso, Cristian, nosotros tenemos que liberar el Webex para el próximo grupo de práctica. Vi que pusieron un link de BBB para la 16. Bueno, entonces no estamos tan apurados. Bueno, vamos a suponer que nosotros somos los fabricantes de las carteras, ¿sí? ¿Y qué tenemos? Bueno, todo este contexto que ya leímos. ¿Cómo calculamos el beneficio que nos deja nuestro trabajo en un mes, digamos? Por la El cantidad precio que vendimos menos el costo. Que no. Claro. Costo en tiempo, en todo, en todo. Bueno, supongamos, o sea, ahí tenemos los valores. Miren, C es el costo, X es el precio de venta, N es el número de carteras. ¿Cómo sacamos el beneficio? ¿Qué cuenta hacemos? X menos B. X menos C. Eso, menos C. A ver. Para mí, profe, va a ver, o sea, de lo que está ahí, va a ver que allá la derivada es igual a 0. ¿De qué? O sea, de esa función que tenemos ahí, como tenemos todo constante y tenemos x, Pero para hallamos la derivada. A ver un poquito, Lautaro. Esa función que tenemos ahí, ¿qué representa? No desactives el micrófono. Te iba a hacer una pregunta. El número de unidades vendidas. El número. ¿Y qué dijimos que es la función objetivo? El objetivo del beneficio que sería obtener un mayor ingreso. Exacto. Y es lo mismo, pregunto para todos ya, ¿es lo mismo el número de carteras vendido? ¿Es lo mismo que el beneficio? No, diría que no. Sí, ¿no? Yo creo que sí, bro. Es un... Claro, pero vos cuanto más vendés, más ganás. Exactamente, cuanto más vendes, más Claro, sí, la razón. Sí. Pero O cuanto sea, hay más... veces que te conviene bajar el precio y vender más que no vender nada. Exacto. Cuanto más carteras vendés a un cierto precio, más ganás. Ok. Pero si tu precio es muy alto, vas a vender menos cantidad de carteras. Claro. Lo que nosotros tenemos que hallar es entonces. Claro, y ahí entramos en un dilema.
Porque supongamos que tengamos carteras de alta gama, ¿está? Y decimos, bueno, como son carteras super VIP, vamos a vender a 25.000 pesos cada cartera. No, Bueno, Qué por lindo. ejemplo, estoy exagerando, chicos. Entonces, Sí, por profe, cada se entiende. cartera, Igual sí hay carteras de ese precio. y demás, chicos, si ponemos en dólares también, más, $25.000 también, pero bueno, como el contexto, Lo sabíamos. vamos a suponer que nosotros decimos, bueno, el costo de fabricación, bueno, voy a poner un ejemplo más real, el costo de fabricación son 2.000 pesos, y decidimos vender a 10.000 pesos, ganamos mucho por cada cartera, pero vamos a vender muchas carteras a 10.000 pesos. y depende de la marca o si Y se vende o bueno, no. pero en general 10.000 pesos es caro. No, no vale. Sí, No vamos a no vender se vende, mucho. no se No, vende. no, No. ¿Ah? Vamos a suponer que estamos acá, no verás, si vamos con No, un acá no mercado. verás, no va a Bueno, vender. es poca la gente que está dispuesta a pagar el precio por una cartera. Entonces decimos, bueno, ¿qué prefiero? ¿Vender 5 carteras a 10.000 pesos o vender 40 carteras a 4.000 A 1000. pesos? Obviamente, Y sí, o a 1.500. ¿Está? Entonces ahí sí. entro en un dilema. Aumento mucho el precio, gano mucho por cada una, pero vendo pocas. Y bajo el precio, gano menos por cada una, pero en el montón que vendo, gano más. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, sí. entonces ahora vamos a tratar de Sí, sí. elaborar nuestra función objetiva. Ya dijimos que lo que tenemos que optimizar es nuestra ganancia, ¿no? Si vendo a precio de costo, no voy a ganar nada, mi ganancia va a ser cero, ¿está? Mi beneficio va a ser cero. Yo tengo que tener un beneficio, ¿sí? Tengo que tener, por lo menos me tiene que dejar para vivir, para crecer mínimamente, para mejorar mi maquinaria, para mejorar el sueldo a mis empleados, un montón de cosas. ¿Sí? Bueno, Aparte que entonces, amortizamos un montón de cosas. exactamente. Bueno, estamos de acuerdo que toda empresa tiene que tener una ganancia, no cabe duda de eso. Bueno, supongamos que estamos cerrando el mes y que vendimos N carteras al día de hoy. No, negro, no, eso no, tampoco, ya derrapamos ahí. Bueno, Evadimos impuestos, profe. no, chicos, no salgan con todas esas cosas. Vamos a hacer las cosas legalmente. Entonces, nosotros al día de hoy vendimos en un periodo N carteras. Ay, ¿qué pasó? Vendimos N carteras. El costo es C pesos por cada cartera y nuestro precio de venta es X. ¿Qué cuentita hacemos para saber la ganancia que nos quedó? A ver, es bien sencillo. NX menos NC. Perfecto. 10 puntos. N por X, cantidad de carteras por precio de venta. N por X es la cantidad total de dinero que ingresó. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, eso no es todo ganancia. Ojalá fuera todo ganancia. Yo de ahí tengo que deducir los gastos. ¿Y qué gastos tengo? C pesos por cada cartera. Por lo tanto, los gastos totales son N por C. ¿Bien? Entonces, ahí como está escribiendo Cristian, el beneficio es ingreso menos costo. El ingreso es N por X. El costo es N por C. Entonces, lo que me queda a mí, empresario, digamos, de esta pyme que fabrica carteras, lo que me queda a mí es la diferencia. El neto que me queda es N por X menos N por C. ¿Bien? De N por X, que es el ingreso total, el neto que yo recibí, el bruto, digamos, que yo recibí, yo tengo que pagar todos mis gastos. Esa diferencia es lo que me queda. Y esa es la función que hay que optimizar. ¿Está? ¿Se comprendió el planteo? Buenísimo, profe, muchas gracias. Bueno, Sí, ¿está? profe, me gustó. Entonces, cuidado, no es esta N. Esta N así en crudo, no. Hay que hacerle este trabajito que está acá. ¿Ok? ¿Y ustedes nos tendrían el resultado Bueno, como para saber, como para guiarnos, profe? sí, tengo, sí. Y 50 más C dividido 2. Lo voy a Eso tiene escribir que por el dar. chat. Eso debería dar. Bueno,
Profe, le hago una consulta antes de terminar la clase. En el Sí. ejercicio anterior, como se usaba el valor pi, para eso tenemos que usar, no es necesario usar en radianes, ¿no es cierto? Podemos usar así normalmente en decimal. Pues O directamente cuando pongan en la calculadora, vieron que hay una tecla que directamente activa el valor de pi. Utilicen Sí, sí. esa directamente, no importa si están radianes o en grados, no interesa porque no es un ángulo, sino que es el 3,14, 1, 4, 9, etc. Ah, bien, bien. Usen el pi de la calculadora directamente. Excelente. Bueno, si hay alguna otra consulta que quieran hacer antes de ir cerrando. ¿Los ejercicios para el fin de semana ya tienen determinado, profe? Tenemos, Cristian, los ejercicios. Sí, Decime, entonces, yo no tengo anotado acá, no. el 2 y el 6. ¿No? Ok, gracias. Igual ahora ya después le configuramos la actividad en el Moodle. Sí, sí, sí. Y eso va a ser para el martes. Exactamente. Ok. Profe, una pregunta. ¿El miércoles va a haber otra teoría sobre integrales también? Sí, sí. El miércoles, en realidad teníamos pensado continuar el lunes con integrales, pero Ah, debido a que el lunes es feriado, tuvimos que suspender la clase. no se puede hacer. Entonces, Profe, no el existe ese show. miércoles, eh, el miércoles vamos a continuar con integrales indefinidas. Que, bueno, la guía que está subida al aula virtual ya es una guía que tiene todos los métodos que vamos a dar. Vamos a avanzar un poquito en algunos. O sea, vamos a continuar con eso. Y con respecto a la pregunta de Franco, las notas, durante el día, durante lo que queda del día. No les puedo decir exactamente, no les puedo prometer una hora. O no sé, Cristian, si vos tenés alguna noticia más firme, si podemos darle un horario a los chicos, no todavía, de las notas. Y no, No, falta un docente todavía, así que. hay un grado de incertidumbre todavía, ¿no? Así que no podemos. Bueno, listo entonces. Bueno, Muchas profe, gracias por la clase, gracias. profe. Vale, nos vemos, hasta la próxima. Excelente la Chau, clase, chau. profe. Hasta Gracias. luego, buen fin de Chao, semana. chao. Gracias igual para ustedes. Muchas Gracias, gracias, profe. profe. También. Chao, Muchas gracias, nos vemos. nos vemos.